Un saludo a todos desde Templo Belén. El apóstol Pablo tenía un cariño muy especial por Timoteo. De hecho, le dice en una ocasión: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Uno de los asuntos más complejos y difíciles para todos nosotros los seres humanos se refiere a la instrucción que podemos dar a los demás. Inclusive podemos recibir, porque si somos padres, todos fuimos hijos alguna vez. Pero más complejo aún, ¿cómo corregir? La Biblia, experta por supuesto en cada tema, nos ayuda en esto. El apóstol Pablo parte en su relación con Timoteo de la realidad humana. En otros momentos también le escribió y le dijo: Timoteo, yo fui blasfemo, fui malo, pero la gracia de Dios me ha tocado. Y por eso Él me escogió, por su gracia, reconociendo que hizo cosas malas. Todos tenemos un pasado nefasto. Sin embargo, en otra ocasión le saluda, le dice: Timoteo, te saludo con afecto porque yo le sirvo a Dios, que lo hago con amor, con fidelidad y con buena conciencia, como mis antepasados, recordando a sus padres. Algunos se preguntarían, entonces, ¿Pablo era bueno o era malo? No, simplemente habla desde la realidad humana. Tenemos defectos y cualidades que podemos transmitir. Lo más interesante es que establece un antes y una ahora. Y ese antes y ahora depende de una persona maravillosa, Jesucristo. Todos los errores que en algún momento cometimos pueden ser transformados a una buena experiencia si reconocemos a Jesucristo. Y aunque nuestros hijos tengan de qué señalarnos, también pueden decir: mi padre tenía esto, pero él cambió, reconoció su error y ahora es una buena persona. Lo más importante para poder instruir o corregir es tener una base sólida. Y no hay mejor base sólida que la del ejemplo. ¿Por qué las niñas quieren utilizar todas las menjurjes, decimos los hombres, que utilizan las mujeres para pintarse, para maquillarse? Y a veces las madres gritan cuando ven a su niña de 3 años haciendo esto. O por supuesto también los niños, cuando están jugando con la cuchilla de afeitar o la crema con que se afeitan los padres y los padres se enojan. Simplemente debemos entender que estos niños pequeños quieren ser como sus padres. Deberíamos de enseñarles a tener orden y a pedir permiso, pero no nos podemos escandalizar porque simplemente ellos de manera natural quieren ser como sus padres. La gran pregunta: ¿y cómo somos los padres? ¿Qué vamos a heredar a nuestros hijos? Entonces es importante tener una excelente relación, porque lo que mueve a cualquier ser humano a ser como es parte del ejemplo. ¿Del ejemplo de quiénes? De aquellos que estuvieron cercanos. Normalmente son los padres, o en su defecto aquellas personas que tocó o tuvieron el deber de criarles. La presencia entonces es importante. Estar presente no solamente en los momentos buenos y agradables, sino también en los momentos difíciles. Como Pablo le dice a Timoteo: recuerdo cuando la última vez nos vimos que tú lloraste. Pablo muchas veces estuvo en la cárcel, sin embargo nunca perdieron esa oportunidad de compartir. Y habla de la familia como recuperando el abolengo perdido. La familia es importante. ¿Quiénes somos nosotros? No lo hace con orgullo, por supuesto que no, pero sí lo hace pensando en cosas buenas. Debes de recordar y nunca olvidar cosas buenas que nos han caracterizado. Eso nos da realmente la importancia de la familia de la cual venimos. Tristemente muchos no tienen de qué sentirse orgullosos en su familia. La idea es cambiar esa situación y empezar a dar buen ejemplo para que nuestros hijos tengan un buen recuerdo. También empieza la instrucción de Pablo a Timoteo a avivar ciertas cosas, empezando por las cosas buenas que se heredaron cuando se impusieron las manos, en el contacto físico, cuando se compartía con este gran amigo que era como un hijo, Timoteo. El abrazo, la caricia, el jugar con el cabello de nuestros hijos imparte muchas cosas. Pero más, al hacer esto con amor, imparte todos aquellos ejemplos que para estos jóvenes van a ser importantes recordar en algún momento de sus días.
Poco a poco se va generando la identidad. De una u otra manera, la instrucción, que ya no es solamente aquello que se enseña con los labios, sino que se da como ejemplo, empieza a formar identidad. Además de una identidad, todo tiene un precio en esta vida. Y no estamos hablando de un precio económico. Las cosas importantes y buenas, cuesta seguirlas. El camino es angosto, no ancho. Lo ancho siempre nos lleva a lo que acaba y termina, a la disolución. Lo angosto nos mantiene siempre en cintura. La puerta angosta, no la puerta ancha. Siempre hay un precio a pagar. Mantener valores en medio de un mundo sin valores. Mantener la honradez cuando mucha gente está buscando cómo explotar al otro es difícil. Guardar, ante todo, la gran riqueza de la enseñanza de la palabra de Dios. Si le depositamos a nuestros hijos la riqueza de la palabra, ellos siempre tendrán de dónde sacar para resolver conflictos, problemas y tomar las mejores y sensatas decisiones. Si podemos pensar entonces en la corrección, por supuesto que Pablo tuvo que corregir a Timoteo, pero permítame irnos al principio de la Biblia, el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Dios había hecho exactamente lo que sugiere Pablo con Timoteo. Había un ejemplo, había una base. Dice la Biblia que se paseaban en el huerto y Adán y Eva hablaban. Pero parte de una realidad. Dios es quien es. Perfecto, puro y santo. Nosotros como padres no somos perfectos, pero sí podemos hablar de una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad que realmente va a tocar a nuestros hijos para que tomen sabias decisiones. No es el cúmulo de conocimiento que podemos decirles. No. Tenemos que hablar de dos conjuntos, lo que sabemos y decimos y lo que nosotros hacemos. Y si juntamos estos dos conjuntos, grandes conjuntos, vamos a encontrar unos elementos comunes, aquellas cosas que decimos y que enseñamos y que practicamos. Tal vez muchas de las que decimos no las hacemos y muchas de las que hacemos no están dentro de lo que decimos. Solamente es ese cúmulo de cosas que decimos y hacemos son las que van a marcar el futuro de nuestros hijos. Debemos de revisar entonces cómo estamos manejando nosotros el ejemplo y la teoría en nuestras vidas. Las reglas claras, siempre Dios tuvo reglas claras con Adán y Eva. La relación siempre fue cercana y habló de la gran identidad que debían tener. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Responsabilidad, criterio, amar a los demás, somos sensibles. Gran cantidad de cosas que nos reflejan el carácter de un Dios bueno y santo. En la medida que lo conocemos a Él a través de Jesucristo, entonces nosotros podremos saber qué elementos debemos depositar en nuestros hijos como una identidad clara de hijos de Dios. Cuando Adán y Eva comen del fruto que no debían, Dios debía corregirles. Sin embargo, nunca impuso nada. La imposición no es el mejor consejero. ¿Qué empezó a hacer Dios? De manera práctica, y es para que todos aprendamos. Hizo muy buenas preguntas que invitaban a reflexionar, a pensar. Nunca Dios cuestionó. Cuando hubo cuestionamiento, era el ejercicio que le tocaba hacer al hombre quien daba la respuesta. Dios empezó, en primer lugar, por la relación. No empezó por el problema. ¿Cómo decimos que empezó por la relación? Él no llegó a sancionar, llegó a preguntar, ¿dónde estás? Y eso tiene grandes implicaciones. ¿Hacia dónde vas? ¿De dónde estás partiendo? ¿Estás ubicado o estás perdido? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Una pregunta interesante. Nos sugiere de la importancia de saber dónde y con quién están aprendiendo nuestros hijos. Y no solamente preguntarles de dónde viene la información que reciben. Es preocupante en nuestros días cómo los pequeños aprenden en cualquier lugar, menos en su propia casa. ¿Quién les está enseñando? Empieza a cuestionar las posibles influencias, pero todavía no cuestiona al hijo. Y le pregunta curiosamente también por algo, ¿que estabas desnudo? La desnudez, por supuesto, no se refiere simplemente a las partes físicas, sino que implica algo más. Siempre queremos cubrir aquellas cosas, partes del cuerpo o cosas o actos que nosotros no quisiéramos que nadie conociera. Si algo nos avergüenza, ¿por qué nos avergüenza?
Tal vez necesitamos ser corregidos en algún punto. Cuando el padre con sus preguntas llega a este nivel, donde no se cuestiona al hijo todavía, sino que se logra hacerlo reflexionar para que él entienda que las cosas que no están bien hechas no tienen que ver con la opinión de mi papá y mi mamá anticuados, tienen que ver con aquellas cosas que realmente empiezan a avergonzar, no solamente de manera caprichosa a mi vida o a la vida de los padres, tal vez cosas que avergonzarían en contexto a toda la familia y que quisiéramos nunca recordar. Luego le pregunta, ¿cómo te sientes? Qué interesante pregunta. Antes de reclamarle por el problema que generó, por el defecto, por el pecado, como usted le quiera llamar, todavía no lo ha señalado y le está preguntando, ¿cómo te sientes? Qué interesante hacer entender a nuestros hijos. Todo lo que sentimos es producto de nuestros actos. Antes de recriminar, nos identificamos con ellos. Todos nosotros, aún como padres, nos hemos equivocado cientos de veces. Y los grandes errores siempre conllevan en sí mismos unas sensaciones terribles. Se identifica uno con el hijo, entiende lo que sientes, me preocupa que te sientas así, pero todavía no te cuestiono. Luego le hace directamente la pregunta clave, ya relacionada con el acto mismo. ¿Has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y aunque le está preguntando por el mismo pecado, sigue siendo una pregunta, y es importante notar esto. Para nosotros como padres sería más fácil decir, ¿comiste de aquello que te dije que no hicieras? Claro, como tú eres desobediente. No, el cuestionamiento lo tiene que generar la misma persona. ¿Has comido de esto? Definitivamente es la mejor manera de ser confrontados. De manera progresiva, las preguntas nos llevan a cosas más importantes cada vez más. ¿Y qué les parece esta última? Contundente y vital. ¿Qué es lo que has hecho? Como padres, como personas que queremos ayudar a otros, por supuesto que somos más expertos, se supone. Sin embargo, fácilmente decidimos qué fue lo que hizo bien o no hizo bien la persona. Por la experiencia, por la capacidad, y más si pensamos en Dios. Nosotros, si bien nos equivocamos, también podríamos alcanzar algo de esto. Entendemos que nuestro hijo o aquella persona que queremos ayudar se equivocó. Tenemos el error identificado. Pero precisamente por todo ese bagaje es fácil hacerlo. No tiene sentido y gracia que lo hagamos nosotros y lo digamos nosotros. Pero que lo diga aquella persona que cometió el error. Que piense, ¿qué es lo que yo he hecho? Míralo todo, mira cómo te sientes. Y por último, yo quisiera que repasáramos la progresividad de las preguntas. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Cuál es tu vergüenza? ¿Cómo te sientes? ¿Has cometido esta falta que no debías cometer? ¿Qué es lo que has hecho? Si lo dimensionas, entendemos entonces que el padre o el tutor pregunta, solo pregunta, buscando que el hijo o aquel que está siendo ayudado se cuestione. A él le corresponde ser cuestionado, él mismo. Tal vez podemos entender que los errores de los demás y cuando los amamos nos generan molestia, pero nunca, por molestos que estemos, debemos perder el control. Ya basta y sobra con aquella persona que se equivocó. Él perdió o ella el control. No sabe qué hacer. Y si yo pierdo el control, dos descontrolados, no llegaremos a ningún lado. La madurez y recordar que nosotros estamos recibiendo de Dios para ayudar a otros, poderles instruir y poderles corregir sin romper la relación. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio que podemos tener como padres o como tutores! Dios les bendiga.